Buenos días, te saludo en el nombre de mi amado Jesús de Nazaret en esta mañana. Un placer saludarte desde aquí de la distancia. Quiero decirte algo que un poquito de historia entre entrar el contexto del tema de hoy. En el año aproximadamente en el 523 o 623 sucedió que el pueblo de Israel iba a ser atacado por los sirios. Y estos sirios de Sirio llegaron a Natán, a Datán, y era un pueblo numeroso, completamente con un ejército que superaba el pueblo de Israel. En ese entonces está el profeta Eliseo, que sucedió a Elías, y Eliseo tenía un criado, y te voy a decir algo, que este hombre estaba completamente asustado porque había mucho pueblo que iba a derrotar al pueblo de Israel. Y yo me imagino que Daniel también, señora, ¿qué pasa aquí? Y Daniel empieza ahora, dice la palabra en el libro de Reyes, en esta historia, que cuando él empieza a orar y le pide al Señor que lo ayude, automáticamente los ojos del criado fueron abiertos y Eliseo vio ese ejército de ángeles que estaban apoyando al pueblo de Israel para defenderlo de la batalla. Así que nosotros solamente debemos de confiar en algo o en alguien que es Cristo Jesús de Nazaret, el Salvador, el Sanador, el que nos trajo a este mundo. Así que no importa las guerras, lo que venga en este momento, Dios está contigo y conmigo. Dios está con nosotros. Y si Dios está con nosotros, ¿por qué debemos de temer? El libro de de San Marcos capítulo 4 35 dice, aquel día, cuando llegó la noche, les dijo, pasemos al otro lado. Y despidiendo la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca de tal manera que ya se anegaba o se hundía. Y él estaba en la popa dormido sobre un cabezal, o sea, una almohada. Y le despertaron y le dijeron, maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? O a los colombianos, maestro, ¿no te importa que nosotros moramos, que nos moramos? Y dice, y levantándose reprendió el viento y le dijo, mar, calla, o sea, el paz, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y le dijo, ¿por qué estáis amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y se decía uno al otro, ¿quién es este que aún el viento y el mar le aborrecen? ¡Wow! Qué interesante palabra, Señor Padre eterno. En esta mañana te pedimos que sea tu Santo Espíritu guiando mis labios, mi pensamiento, mi corazón a este discernimiento, la palabra, y que todo aquel que la mire, que la vea, que la escuche, llegue a su corazón. Quiero decirte algo aquí en estas cortas palabras, que yo tomo este texto como aquella madre que en realidad está desesperada, agobiada, porque se le fue el hijo, porque no sabe de aquel hijo que se atormentó, por aquel esposo que se fue, que no está, que no aparece, por aquella traición, aquella puñalada que le metieron en el corazón y aún todavía está ahí esa puñalada y no ha podido sacarla con esa tormenta. Pero quiero decirte que estos discípulos de Cristo Jesús estaban en ese momento en una situación precaria, pero lo importante era que Jesús estaba ahí. Jesús no estaba dormido, Jesús estaba con ellos. Pero ¿sabe qué era lo que pasaba con estas personas? Perdieron un poco la fe. Pero solamente yo te digo que cuando aquel padre está agobiado, triste, porque se le fue aquel hijo amado, porque aquel hijo ya no está en la tierra, sino que está en el cielo, que se fue, que se murió o duerme, están preocupados por sí mismos. Yo me imagino ese poco de relámpagos que pegaba a esa barca, esas maretas, cómo sonaban.
cómo sonaban esas maretas en el mar, volteando la barca de un lado hacia otro. Ellos tenían completamente miedo. Pero quiero decirte que este tema lo he titulado, o le hemos titulado, ¿por qué estás asustado? ¿Por qué estás asustado si Cristo Jesús está con ellos? Pero ¿sabe qué es lo que pasa? Que Cristo Jesús acostado en la proa de la barca con una almohada dormidito, pero no, él no estaba dormido. Pero ahí es el momento que toca despertar a Jesús. Ahí es el momento que tú tienes que llamarlo, tienes que confrontar a Jesús y decirle, Señor Jesús, ayúdame, ven a mi rescate. Sáname, sálvame de esta aflicción, de esta enfermedad, Señor, que me estoy completamente cocinando como el juego cocina el alimento. Jesús automáticamente te va a escuchar porque su misericordia es grande. Oye, pero quiero decirte algo, que estos discípulos de Jesús están hablando de Jesús, aquel Jesús que hizo milagro, aquel Jesús que convirtió, que le dio comer a 5,000, sin contar a los niños, que convirtió 7 panes en una cantidad de panes para darle a la multitud, aquel que sanó la bruja a la muerte, que estaba enferma con el flujo de sangre, aquel que sanó al hijo del centurión, aquel que alivió el corazón a la viuda Zarepa, que el hijo iba muerto y él lo levantó. Sí, aquel Jesús, te estoy hablando de aquel Jesús que levantó a Lázaro, que le dijo, Lázaro, Lázaro, ven, levántate. Este Jesús, pero ¿por qué estás atormentado? ¿Por qué estás atormentada si tienes en tu vida las armas más importantes? Yo pienso que no es el momento de decirle a Jesús dónde está. No. Yo pienso que no es el momento de decirle a Jesús por qué me pasó esto. Yo pienso que no es el momento de decirle a Jesús por qué estoy pagando esto. Más bien, digámoslo, Señor Jesús, ven, Señor Jesús, dame la fuerza en esta debilidad. Que yo en verdad necesito que el Espíritu Santo empiece a trabajar más mi vida. Es el momento de pararte de esa silla donde estás sentado. Dile, no más conmigo, no más enfermedad, no más traición, no más resentimiento, no más egoísmo, no más envidia, no más tristeza, no más soledad. Ahora soy más fuerte, más valiente, porque Cristo Jesús está en mí. Ya no estoy solo, ahora ya no estoy sola, porque Cristo Jesús va conmigo donde quiera que yo vaya, Él va conmigo. Pero quiero decirte que a Jesús sí le importas tú. Llámalo, es el momento de llamar a Cristo Jesús. Quiero decirte algo también, cuando la mano de Jesús no te responda, entonces dile, confía en el corazón de Cristo Jesús. Cuando la mano de Jesús no te responda, entonces confía en el corazón de Cristo Jesús. Quiero terminar con este versículo porque el tiempo en televisión es corto. Dice el libro de Primera de Juan, capítulo 5, 14, dice, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si le pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Es el momento de pedirle, solamente dile, Señor Jesús, venga a mi corazón, Señor Jesús, perdona mis pecados. Creo que resucitaste entre los muertos, Señor, que por tu sangre fui limpio. Perdona mis pecados y escribe mi nombre en el libro de la vida, Señor, y borra mi nombre del libro de la mente. Que la paz de Dios y la gracia de Cristo Jesús y la unción del Espíritu Santo descienda en vuestro corazón. Se despide usted, el pastor evangelista Ley Manuel Hoyo Ramos.